Aquí te mostramos los huracanes más mortíferos y costosos en la historia reciente de los Estados Unidos. Huracán Michelle. Este huracán de categoría 5 tocó tierra en Florida, cerca de México Beach, y la base de la Fuerza Aérea Tyndall. Es raro que ciclones de categoría 5 azoten directamente el territorio continental de Estados Unidos. Michelle causó daños por cerca de 25.000 millones de dólares. El ciclón devastó México Beach. De los 1.692 edificios de la ciudad, 809 se destruyeron y en total 1.584 sufrieron daños. También se dañaron todos los edificios de la base de la Fuerza Aérea. El ciclón causó directamente al menos 16 muertes en Florida, Virginia, Carolina del Norte y Georgia. Huracán María. María tocó tierra en República Dominicana como huracán de categoría 5 y azotó a Puerto Rico como huracán de categoría 4. Causó daños por 90.000 millones de dólares. La cifra oficial de muertos tras el paso del ciclón fue de 64 en Puerto Rico. Sin embargo, investigaciones de CNN y otros medios indicaron que en la isla pudo haber más de 1.000 muertes vinculadas al huracán. Por su parte, el gobierno de Puerto Rico aumentó el balance de muertos de 64 a 2.975 después de que investigadores de la Universidad George Washington publicaran un informe sobre los fallecimientos en 2018. En República Dominicana, 31 personas murieron como resultado directo del ciclón. También se reportaron fallecimientos en Haití. 3 personas se ahogaron debido a las corrientes en la costa de New Jersey y se informó de una cuarta muerte por ahogamiento en Florida. El daño masivo a la red eléctrica envejecida dio lugar a cortes de energía generalizados que duraron meses. Huracán Irma. Este ciclón tocó tierra 7 veces, 4 como huracán de categoría 5 en varias islas del norte del Caribe. Llegó a los Cayos de la Florida como categoría 4 y tocó tierra en el suroeste de Florida como ciclón de categoría 3. Causó daños por 50.000 millones de dólares. A más de 6 millones de residentes de la Florida se les ordenó evacuar antes del huracán, que causó directamente al menos 47 muertes en las islas del Caribe y el sureste de Estados Unidos. Huracán Harvey. Tocó tierra primero como huracán de categoría 4 cerca de Rockport, Texas, y azotó la costa del estado durante 4 días, provocando inundaciones devastadoras. Más tarde, su remanente tocó tierra en el suroeste de Luisiana. Estableció el récord de la mayor cantidad de lluvia provocada por un ciclón tropical en el área continental de Estados Unidos. Se registraron casi 130 centímetros de lluvia en áreas de Texas. Se estima que 27 billones de galones de agua cayeron sobre Texas y Luisiana en 6 días. Provocó daños por 125.000 millones de dólares. Se reportaron al menos 68 muertes directamente relacionadas con el ciclón, el mayor número de fallecidos por un huracán en el estado de Texas desde 1919. Huracán Sandy, ciclón de categoría 3 que tocó tierra en Cuba como uno de categoría 2 y golpeó Nueva Jersey como un ciclón posttropical. Su camino incluyó a Haití, Jamaica, Cuba y las costas de New Jersey y Nueva York. Sandy causó daños por 65.000 millones de dólares. Provocó de manera directa al menos 147 muertes, incluidas 72 en Estados Unidos, 54 en Haití, 11 en Cuba, 3 en República Dominicana, 2 en las Bahamas, 1 en Canadá, 1 en Jamaica, 1 en Puerto Rico y 2 muertes en el mar. Huracán Irene, ciclón de categoría 3 que tocó tierra en el este de Carolina del Norte como categoría 1. Causó daños por un estimado de 15.800 millones de dólares. Se vinculan 48 muertes al impacto de Irene, 5 en República Dominicana, 3 en Haití y 40 en Estados Unidos. Huracán Thomas, ciclón de categoría 2 que golpeó a Santa Lucía como un huracán de categoría 1. Las áreas afectadas incluyeron Santa Lucía, Barbados, San Vicente, las Granadinas, Curazao y Haití. Causó daños por cerca de 336 millones de dólares. Un total de 44 personas murieron. Huracán
Ike, huracán de categoría 4, que tocó tierra en las islas Turcas y Caicos y llegó a la isla Galveston, Texas, como categoría 2. Su trayectoria incluyó las islas Turcas y Caicos, Cuba, Texas, Luisiana y Arkansas, y que provocó daños por $30.000 millones. El número de muertos directos fue de 103 en la isla La Española, Cuba y las costas del Golfo de Estados Unidos. Huracán Wilma, huracán de categoría 5 que tocó tierra en Cozumel, México, como un huracán de categoría 4. Más tarde tocó tierra cerca de Cape Romano, Florida. Provocó daños por $19.000 millones. El número de muertos atribuidos directamente a Wilma fue de 23, 5 en Estados Unidos, 12 en Haití, 4 en México, 1 en Jamaica y 1 en las Bahamas. Huracán Rita, huracán de categoría 5 que tocó tierra cerca de las fronteras de Luisiana y Texas, como uno de categoría 3. Rita causó daños por $18.500 millones. En total se atribuyen 7 muertes a los impactados del huracán. Huracán Katrina, ciclón de categoría 5 que golpeó la Florida como uno de categoría 1. También golpeó a Buras en Luisiana como un huracán de categoría 3. Su trayectoria incluyó Florida, Alabama, Mississippi y Luisiana. Provocó daños por $125.000 millones. Se estima que en Estados Unidos murieron directamente por el impacto del ciclón 1.200 personas, a las que se suman cientos de fallecimientos más causados de manera indirecta por el huracán. Huracán Iván, huracán de categoría 5 que golpeó a Granada como un huracán de categoría 3. Las áreas afectadas incluyeron la costa del Golfo en Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Venezuela e islas del Caribe. Causó daños por $25.000 millones. El número de muertos atribuidos directamente a Iván fue de 92, 25 en Estados Unidos, 39 en Granada, 17 en Jamaica, 4 en República Dominicana, 3 en Venezuela, 2 en Isla Caimán, 1 en Tobago y 1 en Barbados. Huracán Francés, ciclón de categoría 3 que golpeó a las Bahamas con esa intensidad y a la Florida como una tormenta de categoría 2. Las áreas afectadas incluyeron Florida y las islas del Caribe. Los daños se estiman en $9.000 millones. El número de muertos atribuidos directamente a Francés fue de 7, 6 en Estados Unidos y 1 en las Bahamas. Huracán Charley, huracán de categoría 4 que tocó tierra en Cuba como uno de categoría 3 y llegó a la Florida como un huracán de categoría 4. Su trayectoria incluyó las islas Gran Caimán, Cuba, Florida y Carolina del Sur. Provocó daños por $15.100 millones. El número de muertes que se atribuyen de manera directa a Charley en Estados Unidos fue de 10. Huracán Andrei. Originalmente se creyó que era de categoría 4, pero en el 2005 se reclasificó como un huracán de categoría 5. Su camino incluyó el noroeste de las Bahamas, Florida y Luisiana. Causó daños entre $25.000 y $27.000 millones. El número de muertos fue de 26. De este total, 23 fueron en Estados Unidos y 3 en las Bahamas. Huracán Hugo, ciclón de categoría 5 que tocó tierra en las islas de Sotavento y luego en Carolina del Sur como un huracán de categoría 4. Su camino incluyó Puerto Rico, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Causó daños entre $8.000 y $10.000 millones. El número de muertos atribuidos directamente al huracán Hugo fue de 49. De esas muertes, 26 fueron en el territorio continental de Estados Unidos.